Bueno, ¿cómo les va? Empezamos el mes de julio con la esperanza de que cuando volvamos en el segundo cuatrimestre podamos encontrarnos en algunos de los viejos salones de la escuela normal, de nuestro instituto. Mi idea para hoy y para la próxima semana, o para la próxima clase, que va a ser el 16 de julio, es arrimar algunas reflexiones que alimenten el sentido de nuestro espacio educativo, que es la reflexión filosófica de la educación. Lamentablemente la reflexión filosófica no es posible por este sistema que al mismo tiempo que nos une, nos separa. Nos une porque nos permite seguir adelante con el curso, pero no de la forma en que la reflexión filosófica, por lo menos en mi concepción, exige. Se trata de el diálogo, la discusión. La, el concepto de autoridad que yo quiero proponerles no es un concepto de autoridad monologal, que solo habla, que es lo que pasa en estos videos, sino una que es escuchada, es respetada, por supuesto, pero que al mismo tiempo esa autoridad se construye sobre la base del consenso, sobre la base del intercambio y fundamentalmente sobre la base de la escucha. No tiene sentido ejercer la autoridad exclusivamente con fines institucionales. Por supuesto que la institución podría desmembrarse y sus fines podrían no cumplirse si desaparece la autoridad. Pero justamente para que la autoridad se ejerza es necesario que sea reconocida. Y si bien uno tiende a pensar en la autoridad como quien ejerce el poder, nuestra reflexión filosófica apunta a pensar cómo se ejerce el poder, no desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista de las personas sobre las que ese poder se ejerce. Desde chiquitos hemos aprendido a comportarnos según las expectativas de nuestros mayores. Expectativas que con los años se convierten en nuestras propias expectativas. Más allá, por supuesto, de cierto orden de hipocresía que nos hace creer a nosotros mejores simplemente porque somos observantes, somos obedientes de esas expectativas, o en la medida en que las satisfacemos. No hay ningún problema en que seamos obedientes, al contrario, es una virtud la obediencia. Pero no es virtuoso obedecer por miedo, porque de esa forma la obediencia, en lugar de ser una virtud, es algo así como una forma de protegerse, una forma egoísta, individualista, de vivir en sociedad. No es que yo me privo de hacer algo porque esté mal, considero que no lo debo hacer para evitarme un mal. Por ejemplo, un castigo o la exclusión o la expulsión, etcétera. Nunca se reflexiona lo suficiente sobre esto y nosotros con la clase de hoy y la de la semana venidera, digamos la del 16 de julio, con la que terminaríamos el primer cuatrimestre, lo que intentamos hacer es aportar nociones para esta discusión. Por supuesto que estas nociones se enriquecerían mucho si pudiéramos discutir, especialmente a partir de la experiencia propia. Porque otro de los problemas con que me encuentro es que al no tener la posibilidad de escucharlas, o de escucharlos a todos, no sé si están de acuerdo, si yo me explico lo suficiente,
y tampoco sé las vicisitudes o los problemas que han afrontado a lo largo de su carrera profesional como estudiantes o ya como docentes incorporados al sistema. Porque es siempre importante analizar desde el punto de vista de los hechos y no desde el punto de vista de los conceptos. Los conceptos llegan en todo caso luego de la reflexión. Y la reflexión se produce porque las circunstancias de la vida, las circunstancias de la convivencia, las circunstancias de la institución nos obligan a repensar qué hacemos, qué deberíamos hacer y qué deberíamos dejar de hacer. Bueno, vamos a presentar a Hannah Arendt en su texto Crisis de la autoridad y crisis en la educación. Parto de esta interesantísima cita donde dice esto: toda forma violenta de intentar lograr la obediencia del otro certifica ipso facto, es decir, en el momento, implica la ausencia de autoridad y en definitiva se revela como un simple acto de violencia. En verdad, la apelación a la violencia se tiende a dar precisamente una vez que se ha perdido la autoridad. Dicho en fácil, nada es más ajeno al ejercicio de la autoridad que la violencia. No me refiero solo a la violencia física, agarrar de una oreja a un chico, por ejemplo, esto estaría mal desde el punto de vista incluso penal, desde el punto de vista de las leyes penales, sino que también está mal desde el punto de vista psicopedagógico, desde el punto de vista filosófico educacional. ¿Por qué? Porque si yo necesito suplir con la violencia física mi incapacidad de cumplir la función de autoridad, entonces estoy revelando que no ejerzo la autoridad, sino que lo que ejerzo es, en todo caso, el poder físico, el poder violento, que nadie me ha conferido más que la naturaleza. Hoy me la agarro con un chico que pesa 10 veces menos que yo, 10 veces no es mucho, pero bueno, 5 veces menos que yo, pero algún día ese chico que va a pesar lo mismo que yo o más que yo, puede tomar venganza de eso. Más allá de que esto sea una broma, eh, el problema psicopedagógico o filosófico educacional persiste. ¿Cómo hago para que mi autoridad sea reconocida? Bueno, por la violencia no. Vamos a ver a esta autora, Hannah Arendt. Hay una película relativamente reciente que se llama Hannah Arendt y la banalidad del mal. Es un film de Margaret von Trotta y esta película ganó 7 premios internacionales. La actriz que le protagoniza a Hannah Arendt se llama Bárbara Zukova. Realmente vale la pena la película. No trata específicamente sobre el problema de la autoridad, pero sí les va a permitir conocer un tramo interesante de la historia de la posguerra. Hannah Arendt, como vamos a ver, estuvo en un campo de detención en Francia, había emigrado a Francia desde su Alemania natal por su condición de judía y obtuvo afortunadamente la posibilidad de radicarse en los Estados Unidos. Estando en Estados Unidos ya en los años 60, un fugitivo nazi que había sido eh, tomado prisionero o detenido en Buenos Aires, donde se había refugiado, este jerarca nazi fue trasladado al Estado de Israel, donde se lo sometió a un juicio. Ese juicio revela en este autor, en este personaje, algo realmente muy, muy complejo, que es la banalidad del mal.
el mal que hacemos sin que nos importe. Esa fue una nota periodística de una gran filósofa, pero que provocó un enorme revuelo. Porque en general uno que espera con el monstruo, que lo maten. Esto es Hollywood, ¿sí? Al monstruo hay que eliminarlo. Este señor era un jerarca nazi, pero en realidad tenía una tarea, podríamos decir, secundaria. Los detenidos y enviados a campos de la muerte, a campos de concentración en la Alemania nazi, tenían que ser transportados, especialmente para que ese horror quedara lejos de la vista de los ciudadanos alemanes. Muchos ciudadanos alemanes no sabían lo que se estaba haciendo. Supongo que todas ustedes saben lo que fue el Holocausto. Bien. El encargado de transportar a los prisioneros condenados a muerte injustamente, condenados al exterminio injustamente, era un jefe de ferrocarriles, este señor Eichelbaum, o Eichelman, ahora no recuerdo bien el apellido, que cumplía de manera, podríamos decir, eficiente su tarea. Él tenía que disponer las estaciones y los ramales ferroviarios de tal forma que los prisioneros llegaran a destino, vamos a decir, de la mejor manera posible. Los transportaban como animales, etc. Pero la tarea de este señor no era procurar el confort de los detenidos, sino asegurar el viaje por los ramales ferroviarios que en ese momento se utilizaban para la carga de prisioneros, pero también para la carga de municiones y pertrechos militares. Hannah Arendt, como cronista de la revista o del diario New York Times, observa que este hombre se defiende diciendo que él cumplía órdenes, que sus órdenes no eran meterse a salvar vidas de prisioneros injustamente condenados a muerte, sino a él le pagaban el sueldo por otra cosa, que era asegurar el viaje y el transporte con máxima eficiencia. Esta es la banalidad del mal. No importa la naturaleza perversa de tu acción, importa que lo hagas bien. Y con eso se defendía este monstruo. Por lo tanto, no es un monstruo, podríamos decir, de pesadilla, sino que es el monstruo que muchos llevamos adentro. Por ejemplo, cuando se nos dice, mire, alguien tiene que matar a los pollos, porque el pollo es un alimento importante que aporta proteínas a los niños, a los ancianos, a la gente en general, y alguien tiene que ocuparse de criarlos y luego de faenarlos. La faena es literalmente una matanza. Ahora, no lo sentimos como matanza, porque es algo que está supeditado, podríamos decir, a un objetivo superior, que es el objetivo del alimento. Como ven, son temas difíciles. Con respecto a la gallina o a los pollos, uno siente, bueno, son animales. De la misma manera los nazis hablaban de sus víctimas. Bueno, son judíos, o son homosexuales, o son negros, o son comunistas. Bueno, son el otro. Este desprecio de la humanidad del otro es el mal, es el verdadero mal. Y la banalidad del mal consiste en, bueno, pero yo no me meto porque no tomo la decisión de faenarlos. Yo solamente los vendo, o yo solamente los transporto, o yo solamente los compro con mi dinero para darles el alimento a mis familiares. Bueno, ¿cuándo nació Hannah Arendt?
en 1906. Era de familia judía. Emigra en 1933 a Francia porque ya la persecución a los judíos se había puesto muy intensa en los primeros años de la década del 30. Auschwitz y otros campos de concentración se fueron construyendo después de la primera mitad de los años 30. En 1941, ya con la ocupación nazi de Francia, Hannah puede viajar a Estados Unidos, donde se radica definitivamente. Y allí está trabajando en diversas universidades y en las tareas periodísticas de las que ya les hablé y que esta película, Hannah Arendt y la banalidad del mal, ofrece un muy interesante testimonio. El texto que estamos comentando se llama La crisis en la educación y es uno de sus 8 ejercicios sobre reflexión política. De verdad que luego del cimbronazo terrible del Holocausto para Europa se imponía volver a pensar qué era la autoridad, qué era el poder, cuáles son los límites de los poderosos, cómo asegurar que los poderosos no excedan esos límites, etc. Como ven, son temas filosóficos y políticos. Desde el punto de vista filosófico podemos discutir todo lo que queramos, desde el punto de vista político se hace cada vez más necesario, ya no voluntario, no es una cuestión de deseo, la participación de los ciudadanos que aprendan, que sepan, que conozcan el peligro que reviste no entender de qué van estos asuntos. Ustedes piensen que muchos de estos asuntos relacionados con la autoridad, con el poder, etc., están siendo difundidos no por personas que hablan espontáneamente, sino por verdaderos mercaderes, verdaderos comerciantes de la opinión, a través de la televisión, de las redes sociales, y por lo tanto no hablan de cara al bienestar general, sino sostenidos por intereses sectoriales. Bueno, una de las cosas más importantes del planteo de Hannah Arendt es esta convicción de que el pensamiento se produce entre el pasado y el futuro. Yo pienso ahora, estoy ahora en este video tratando de explicar estas cosas, pero en realidad todo lo que explico viene del pasado, viene de lecturas que ya hice, de experiencias que tuve, y me remonto a lo que entiendo que puede ser una necesidad conceptual en la formación de ustedes, la brecha entre el pasado y el futuro. Entonces, ¿por qué emerge el pensamiento? No porque uno tenga ganas de perder el tiempo, sino justamente porque en cada momento se presenta una oportunidad, algo que puede ser mejorado, algo que amenaza con dañar lo existente y que por lo tanto debe ser detenido o en todo caso debemos defendernos de eso. Hannah Arendt no va a tratar de ofrecer una solución a la crisis ni de cerrar la brecha. Es inevitable en la vida de las personas pararse en el pasado para prever, anticipar el futuro. Y eso ocurre en un presente. Entonces, las reflexiones tienden a orientar el movimiento, a realizar los ejercicios en donde la verdad permanece en estado latente, en estado, podríamos decir, oculto. Lo que importa es qué hacemos en este presente, cómo movernos en la brecha. La única región en la que quizá al fin aparezca la verdad. Lo que pasó o se olvida o se distorsiona. Lo que venga no lo sabemos hasta que llegue.
pero en este momento podemos hacer el esfuerzo por reconocer nuestros límites, por contar nuestras fuerzas y por decidir cómo enfrentar lo que viene. En el mundo moderno, el problema de la educación fundamentalmente consiste en el hecho de que por su propia naturaleza, la educación no puede dejar de lado la autoridad ni la tradición, y que debe, sin embargo, ejercerse en un mundo que no está estructurado por la autoridad ni retenido por la tradición. A ver si lo digo más espontáneamente. Desde el siglo XVI, desde el 1500, con la conquista de América, etc., el pensamiento occidental se fue haciendo cada vez más secular. Secular significa que está adherido a las cuestiones del tiempo histórico, y no tan orientado a la eternidad, a la vida eterna, y mucho menos a las tradiciones que sostenían la sacralidad de la vida y de la naturaleza, digamos, para satisfacción o por obediencia al mandato divino. La sociedad occidental se construye sobre la base de que no hay garantía de nada más allá de la lealtad con que procedemos. Y esa lealtad no es una virtud celestial o una virtud religiosa, es una necesidad práctica. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en una tarea y cada uno la asume, distribuyéndose las distintas etapas de esa tarea, que uno no cumpla por deslealtad o por mala intención o incluso por dificultades de cualquier índole, la tarea asignada, el daño se origina para todo el grupo, aunque no tengas intención de dañarlo. Por eso es que la lealtad, el cumplimiento de la palabra, no es solo un compromiso con los dioses, que en todo caso esto no tiene ningún sentido para el hombre moderno. Lo que tiene sentido es que si nosotros nos comprometemos y yo genero expectativas con mi compromiso, luego no te defraude. Pero no por el problema de defraudarte, sino porque mi compromiso implica un equilibrio buscado entre todos. Entonces, vamos a suponer que tenemos que hacer una monografía. Bueno, muy bien, yo me ocupo del capítulo 4. Si la monografía tiene 5 capítulos y yo no me ocupo, bueno, la monografía no va a ser terminada según el proyecto original, porque yo no cumplí con lo que tenía que hacer. Antiguamente, digamos antes de la Edad Moderna, se creía que el individuo cavaba su propia fosa. No sé si se entiende esta frase. Es decir, obrando mal, obrando a contramano de los mandamientos, el individuo tenía a su cargo el castigo por haber incumplido. Pero a nadie le preocupaba si ese incumplimiento traía muertes, enfermedades, tristeza o problemas técnicos al resto de la humanidad. Solamente se veía el mal como una desobediencia individual respecto de los mandamientos. Por lo tanto, en el mundo moderno no hay autoridad indiscutible ni tradiciones que deben ser respetadas. Lo que hay es el compromiso que asume el individuo con su tarea. Sin embargo, la única forma de llevar adelante una institución educativa es, fíjense la paradoja, preparamos a los estudiantes para un mundo sin tradiciones ni autoridades, pero la única forma que tiene la institución de funcionar es imponiendo su autoridad y respetando, entre otras tradiciones, las tradiciones científicas.
No enseñamos a los chicos a que aprendan una nueva tabla de multiplicar. Aprenden las tablas de multiplicar que existen. Pongo ejemplos muy burdos. Cuando se les enseña biología o ciencias biológicas, se le intenta transmitir los contenidos más novedosos, pero que son contenidos consolidados, no experimentos. Bueno, esa es la paradoja de la educación. Por su propia naturaleza, la educación no puede dejar de lado la autoridad ni la tradición, pero debe, sin embargo, ejercerse en un mundo que no está estructurado por la autoridad ni retenido por la tradición. Esta paradoja obliga a preguntarse qué fue y no qué es la autoridad, porque la autoridad para ese mundo de tradiciones, para el mundo premoderno, se ha esfumado de este mundo moderno. Pretender que todavía persiste la autoridad fuera de la escuela es, de alguna forma, una pretensión equivocada. No tratamos entonces de indagar acerca de la autoridad en general, sino sobre la forma específica de autoridad que presidió el desarrollo del pensamiento político en Occidente y cuya pérdida en el mundo moderno esta crisis expresa. Acá tengo una cita muy interesante. La cita dice, concretamente, la relación autoritaria entre el que manda y el que obedece no se apoya en ninguna razón específica, ni en el poder del primero. Lo que tienen en común es la jerarquía. Esto es muy difícil de entenderlo. La jerarquía cuya pertinencia, o digamos, cuya indiscutibilidad y legitimidad ambos reconocen, y en la que ambos ocupan un puesto predefinido y estable. En esto consiste la relación autoritaria, fundamentalmente en que ambos se sienten parte de una institución y dentro de esa institución hay una estructura, una jerarquía. Bueno, a mí me tocó estar acá, a vos te tocó estar ahí. Lo que reconozco no es tu persona dentro de la institución, sino, por decirlo de alguna forma, el sitio jerárquico en el que estás instalado. Pero al mismo tiempo, vos como autoridad tenés que reconocer que este sitio, podríamos decir, inferior, se trata de una metáfora equívoca, inferior y superior, pero es para tener en cuenta que la jerarquía asigna funciones y expectativas diferentes a las personas. Y por lo tanto, no se trata de una relación de poder, la relación autoritaria, sino de una relación institucional. Por lo tanto, hay que definirla dentro de la institución y no fuera de ella. Como para terminar con esta cuestión, la reunión de hoy. Tenemos que buscar un nuevo fundamento de la gobernabilidad más allá de las vías de la persuasión y de la coacción. Y ese fundamento, me atrevo a decir, no puede surgir solo de una mirada particular. Tiene que ser una mirada lo más general posible. Entonces, parte del problema que nos ataca, que nos afecta como crisis, es que la autoridad aparece como una suerte de solución de compromiso que cubre y revela la brecha entre las leyes y la razón y las pasiones. Fíjense el gráfico que puse acá abajo, pasiones, leyes, razón, ¿sí? Como que no hay puntos de intersección entre lo emotivo, por un lado, y la razón por otro. Entre las leyes, por el lado racional, y las pasiones o la violencia por el lado, digamos, de lo instintivo, de lo emocional.
El poder político es una mezcla impura en las sociedades consagradas a la historia. Es una mezcla impura. Tenemos que luchar contra lo emocional con la razón. Y si aplicamos fríamente la razón, la resistencia emocional es inevitable. Y por lo tanto, otros, al interior de la propia institución, lucharán emocional, instintivamente, contra una racionalidad rígida y podríamos decir mecánica, no del todo humana. Para Hannah Arendt, su principal inspiración fue la filosofía platónica, que consideró la introducción de la autoridad en el manejo de los asuntos públicos, de lo que serían los asuntos políticos, y entre otras cosas introdujo la figura del filósofo como el único que podía estar en condiciones de equilibrar las dos tendencias, el caballo negro de las pasiones y el caballo blanco de la razón. La idea de Platón era una idea, podríamos decir, hasta cierto punto metafórica. Nuestra idea, o la idea de la crisis de la autoridad, no pasa por la metáfora, sino pasa por la necesidad funcional de educar a la gente, no solo en el reconocimiento de sus deberes, sino también en la insistencia por sus derechos. Enseñar a la gente que tiene derechos y no solo deberes es darle la posibilidad a la gente que se defienda. Porque el gran problema de la autoridad no es su crisis, sino su pasaje, podríamos decir mágico, automático, a la órbita del autoritarismo. Es decir, pasar de ser una institución abierta y democrática a ser una institución cerrada y opresiva. Bueno, me despido hasta el 16 de julio. Que la pasen bien. Suerte.